Hola, bienvenidos a este video de programación en Processing. Hoy continuaremos con nuestra simulación de nuestro autómata y hoy aprenderemos a definir clases. La clase que construiremos hoy va a ser una clase para representar nuestros muros de nuestra simulación. Pero primero, ¿qué es una clase? Una clase es una composición de campos o variables en nuestro caso y métodos son lo que nosotros hemos llamado funciones que se pueden inicializar con un objeto. Lo podemos ver de la siguiente forma. Una clase es como el plano para construir un objeto. Por lo tanto, para crear una clase debemos escribir class y luego el nombre de la clase que construiremos. Le llamaremos muro. Generalmente, por costumbre, la clase siempre se escribe con mayúscula para diferenciarla de los demás tipos de objetos que tendremos en nuestro código. Cuando iniciamos nuestra clase, primero debemos decir las variables que va a tener adentro. Vamos a definir un p-vector, que será su posición inicial, uno de los puntos que representa nuestro muro y un p-vector que será el punto final de la línea que representa. En la siguiente parte debemos escribir el constructor que inicializa nuestra clase, o sea, cuando llamemos nuestra clase por primera vez, recorrerá esta parte de código y lo debemos llamar de esta forma, sin ningún preámbulo. Llamamos muro y ponemos entre paréntesis como si fuera una función. Y en este lugar debemos ingresar los valores que va a tener de entrada nuestra clase. Nuestra clase la definiremos con 4 números flotantes que serán las posiciones verticales y horizontales del punto inicial y el punto final. Punto inicial X, punto inicial Y, por último, punto final Y, punto inicial X. ¿Y cómo utilizamos estas variables de entrada? Las asignaremos a nuestros p-vectores y asignando e inicializando nuestros p-vectores. Entonces, esto será PIX, PI, Y, lo mismo para la posición final. Y ya hemos construido nuestra clase y está con sus variables. Cuando la inicializamos va a tener estas variables. Ahora agregaremos una función. Esta función le llamaremos display. Ahora sí debemos decir qué tipo de función va a ser. Va a ser una función vacía, no entrega nada de vuelta. Llamaremos display. Y en display lo que haremos es dibujar nuestro muro, ¿no? Lo dibujaremos con una línea, como siempre lo hemos hecho. Inicial.x. Además diremos el color de la línea será de color negro, que especificarlo por si estábamos cambiando el color de otra cosa antes. Y el grosor de la línea, lo designaremos de 2 píxeles. Ya hemos construido nuestra clase que se llamará clase muro. Ahora debemos modificar nuestras funciones voidSensor y voidDraw para que interaccionen con nuestra clase. Para ello debemos inicializar nuestra clase. Para llamar nuestra clase haremos una colección de objetos tipo muro. Para llamar esta colección utilizaremos un objeto que definiremos ahora que se llaman listas. Una lista en Processing. Para llamar nuestra lista debemos utilizar este siguiente sintaxis. Debemos decir que vamos a llamar un ArrayList. Debemos especificar el tipo de objeto del que estará construido nuestra lista. Estará construido de objetos tipo muro, que es nuestra clase que hemos definido acá. Y esta lista se llamará muros. Y lo llamamos con plural de muros para saber que va a ser una colección de muros. Y la inicializamos como una nueva lista de muros y no tiene ningún elemento. ¿Por qué utilizamos un array list y no un array normal? Lo interesante de los array list es que no debemos designar su largo inicial, solo podemos ir agregando elementos uno a uno. Se preguntarán por qué no utilizamos siempre un array list entonces para definir nuestros p-vectores y agregar nuestras partículas. Bueno, el problema es que cada vez que el array list crece, tienen que realocar la memoria o buscar una forma de agregar estos valores en la memoria de forma eficiente. Y por ello es más eficiente utilizar un array que tiene un espacio inicial en la memoria fijo y no tenemos que estar redefiniendo eso. Por eso computacionalmente es mucho más útil cuando vamos a definir muchos valores, muchos elementos, utilizar un array de tamaño fijo, pero en un caso que vamos a tener pocos elementos, también es útil utilizar un array list. Dicho eso, ahora modifiquemos nuestro setup. Vamos a agregar nuestros muros en el setup cuando inicialicemos nuestra simulación. Y para agregar un muro, debemos decir muros.add. Vamos a agregar un nuevo elemento y tenemos que decir qué elemento vamos a agregar. Tenemos que agregar un nuevo muro y debemos decir sus coordenadas. Recordemos que nosotros habíamos definido las coordenadas acá en intersección
debemos definirlas acá al inicio del programa. El muro superior será diente, ese será el muro superior. El muro izquierdo será muro superior, muro izquierdo. El muro derecho, ese sería el muro derecho. Y por último, el muro inferior. Ahora, antes de dibujar nuestro rod, vamos a definir nuestros muros. Y como están en un objeto que podemos iterarlo, utilizamos un ciclo for. Utilizamos el ciclo for para trabajar con un objeto. Vamos a definir un entero que recorrerá la array list. Se ejecutará hasta que el contador ejecutará mientras el contador sea menor que muros.size, el tamaño de la lista, y en cada iteración sumaremos 2. Llamaremos a muros.get, obtendremos el objeto en la posición y diremos que lo dibuje. Y utilizaremos la función interna que definimos, display, lo utilizaremos acá. Ahora debemos hacer algo muy parecido para las intersecciones. Y tenemos que llamar, por cada muro, tenemos que llamar la función intersección que hemos definido. Recuerden que la función intersección revisa si hay una intersección entre el sensor y un muro que está definido por los p vectores, el primer p vector y el segundo p vector. Entonces utilicemos la función intersección. Para eso decimos intersección y vamos a intersección. Tenemos que llamar a muros.get. Vamos a obtener el elemento de punto p inicial. Recuerden que necesitamos que entre un p vector. Y lo mismo para el punto final. Y esto va a evaluar cada una de las intersecciones, así que ya no tenemos que definirlas de esta forma. Entonces, probemos si la modificación de nuestro código es efectiva y funciona y tenemos el mismo comportamiento anterior. O sea, ahora tenemos nuestro autómata y se encuentra con los muros tal cual como lo hacía anteriormente, pero ahora hemos automatizado el proceso de construcción de muros y podemos agregar todos los muros que queramos sin tener que hacer crecer mucho nuestro código. El siguiente paso vamos a hacer una subrutina que nos permitirá agregar muros con nuestro mouse. Para ello definiremos dos variables, dos p vectores, p1 que va a ser el punto inicial y p2 que será el punto final, y vamos a agregar una variable contador que nos va a decir si hicimos el primer clic corresponde al punto 1 y el segundo clic corresponde al segundo muro. Entonces vamos acá al final de nuestro código y vamos a definir nuestra función que ya hemos utilizado antes. Entonces solo se llamará cuando el mouse sea apretado. Entonces, si el contador es igual a 0, o sea, es el primer clic que hacemos, vamos a designar el primer vector, P1, su posición va a ser X y mouse Y. Y vamos a aumentar en 1 la cantidad de el contador. En el otro caso que puede suceder es que sea distinto de 0. En el caso contrario, vamos a decir con 0 para que cada vez si hacemos clic de nuevo se devuelva a tomar el primer punto. Vamos a designar el vector 2 y vamos a agregar una nueva muralla. Y recordemos cómo se agrega una nueva muralla. Escribimos muros.add y tenemos que agregar un nuevo muro y lo agregaremos con nuestros p vectores que hemos definido. P1.x, P1.y y hacemos lo mismo con el punto final que va a ser. Entonces, ahora podríamos agregar muros con nuestro mouse. Veamos cómo funciona eso. Probemos cómo funciona nuestro algoritmo. Vamos a poner un muro aquí desde el fondo hasta arriba. Y pondremos otro muro acá. Intentaremos ir atrapando a nuestro autómata. Entonces podemos ver que podemos agregar múltiples muros sin tener que modificar nuestro código, los podemos agregar con el mouse. Entonces les propongo que hagan distintos juegos con este código. Podemos crear un laberinto para nuestro autómata y verificar si nuestra política de detección y corrección de muros es útil para todas las configuraciones. Posiblemente no alcanza a cambiar de dirección cuando se encuentre con un muro. ¿Qué hacemos en esa situación? Tenemos que ver qué nuevas políticas podemos implementar en nuestro código.
Nos vemos en el próximo video.